Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, a su familia, en esta hermosa tarde. Estoy nuevamente con ustedes acá con el deseo de seguir compartiendo la palabra de Dios con esta enseñanza, esta miniserie que hemos comenzado de haciendo discípulos para Jesús. Hoy iniciaremos con la parte 5 de esta enseñanza. Quiero, esta enseñanza hoy vamos a basarla en la redención. Amén. La invitación es también para cada uno de sus hermanos que no han tenido la oportunidad pues de unirse a esta enseñanza, no han escuchado la enseñanza, las primeras enseñanzas que llevamos, las 4 clases que ya hemos grabado. Pues los invito a que se conecten. Pueden buscarla en mi página en YouTube como Raúl Rentería Ortega o mi otra página como Ministerio Evangelístico Una Cita con Jesús. Ahí ya están todas estas enseñanzas en esas páginas. Pueden buscarla, escucharla. De verdad que es una gran bendición poder seguir estos estudios que el Señor nos ha regalado. Personalmente para mí ha sido de gran bendición aprender todas estas cosas. Amén. Y los invito pues que ustedes también se den esa oportunidad de aprender cada día más acerca del Señor, de cómo ser tutores del Evangelio. Amén. De cómo discipular a cada uno de esos personas que hoy necesitan también recibir de Cristo, como en algún momento nosotros también le recibimos a Él y hubo algunas personas que nos habló de Cristo. Amén. Sigamos avanzando, amados hermanos. Vamos a orar antes. Quiero también darle las gracias a todos ustedes, a la hermana Diana, a todos los líderes de este proyecto de Uno Comienza con Uno, por esta oportunidad pues, que me han dado de poder compartir con ustedes todas estas enseñanzas. Amén. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Jesús. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor, de poder seguir este estudio, Señor, que tú nos has dado de cómo hacer discípulos para ti, Señor. Gracias, Padre, Señor, por la oportunidad que nos das cada día por medio de tu palabra, Señor. Que hoy, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, sea una palabra de bendición para nuestras vidas, que nos edifique, Señor, que nos ayude a acercarnos más a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por darnos la oportunidad también de ser portadores, Señor, de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar y a ganar almas para ti, Señor Jesús. Permítenos, Señor, poder hablarle, Señor, a cada persona que tú pongas en nuestro camino, de enseñarle, Señor, el glorioso evangelio, Señor, de esas buenas noticias que tú tienes para todas esas personas, Señor, que necesitan de ti cada día, Señor. Gracias te doy, Padre, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, haga presencia, Señor, en este lugar, que nos guíe, Señor, para avanzar en tu enseñanza. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, hoy quiero que nos ubiquemos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23 al 24. Amén. Este va a ser eh, el versículo de base de hoy de nuestra enseñanza. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amado hermano, todos, absolutamente todos necesitamos de la redención de Cristo. Amén. Nuestra condición natural se caracterizó por la culpa, Señor, que hay en nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, nadie se salva de esto. Todos hemos sido pecadores, todos hemos estado en pecado. Amén. Dice la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por causa de nuestro pecado, nuestra comunión, nuestra relación con Dios estaba rota. Teníamos una separación con el Padre. Amén. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
por voluntad propia murió, nuestro Padre entregó a su Hijo a muerte por nosotros, por amor a nosotros, para que hoy nosotros podamos alcanzar esa vida eterna y salvación que la hallamos a través de Jesús. Amén. Dice la palabra que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Jesús hoy podemos ser redimidos. Gracias a Él podemos tener salvación y vida eterna. Amén. A ver, la palabra redimir significa comprar. Amén. El término era usado específicamente anteriormente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Amén. La aplicación de este término hoy a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente lo mismo. Amén. Jesús nos redimió, o sea, Jesús nos compró. Amén. Si somos redimidos, amén, por Jesús, entonces nuestra condición previa a esto era de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Y a eso vino Jesús, a libertarnos de esa esclavitud. Amén. Cristo ha pagado nuestra libertad, la pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Por eso debemos apreciar, valorar, amén, este sacrificio santo y bueno que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, amado hermano. Y es lo que le debemos comunicar a nuestros discípulos, de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por amor a nosotros. Y ya no estamos bajo la esclavitud, amén, del pecado o bajo el dominio de Satanás. Ahora estamos bajo el control y la autoridad de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él nos redimió, nos compró con su sangre derramada en la cruz. Amén. Este uso metafórico, amén, de la redención que utilizamos aquí es la enseñanza que nos muestra el libro de Gálatas. Vamos a ubicarnos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Dice el libro de Gálatas 4:5. Dice Gálatas capítulo 4, verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. La palabra rescate, amados hermanos, está muy relacionada con el concepto cristiano de la redención. Son muy similares, muy parecidas. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y de sus consecuencias, de las garras de Satanás. Nos rescató de las manos del maligno. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús al morir en la cruz por nosotros. Libertarnos del pecado, libertarnos del control y la autoridad que Satanás tenía sobre cada uno de nosotros. Lo vimos al inicio de la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estábamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el dominio, el control sobre nosotros lo tenía era Satanás. Amén. Ubiquémonos ahora en el libro de Mateo, en el capítulo 20, verso 28. Dice la palabra: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús entregó su vida por nosotros. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. O sea, Jesucristo nos ha rescatado a nosotros de la esclavitud del pecado, de las manos del maligno. Y hoy tenemos esa libertad gracias a Él que murió en la cruz por cada uno de nosotros, amado hermano. Gloria a Dios por eso. Su muerte, amén. Jesús se ofreció a muerte. Fue ofrecida a cambio, su vida fue ofrecida a cambio de la nuestra. Él murió en la cruz voluntariamente por amor a nosotros. Y por amor a nosotros el Padre también entregó a muerte a su Hijo. Así lo dice el libro de Juan,
capítulo 3, verso 6. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por eso. Amén. Como decía, su muerte fue su muerte, su vida fue ofrecida a muerte, para que nosotros hoy podamos tener esa vida eterna y salvación. De hecho, aquí las escrituras dicen claramente que la relación solo, esta redención, solo es posible a través de su sangre. Y esto es por su muerte. Dice el libro de Colosenses, el capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Aquí vemos que la redención es una de las verdades básicas, amados hermanos, que todo creyente debe conocer. O sea, todos debemos conocer y entender lo que es la redención, para vivir así una vida cristiana efectiva y victoriosa. Amén. Si existe algo que nos asegura nuestra posición de vivir una vida victoriosa sobre el pecado, sobre Satanás, es saber que hemos sido redimidos. Amén. Por Jesús. Hemos sido redimidos del poder de Satanás y de sus trampas, ¿cierto? De sus mentiras. Porque eso es lo que es Satanás, un engañador, un tramador. Nos envuelve con su artimaña. Pero cuando llegamos a Cristo, ya nosotros no tenemos nada que ver con Él, porque ahora le pertenecemos a Jesús, porque Él nos compró, Él nos redimió por medio de su sangre derramada en la cruz. Amén. Los redimidos de Cristo, amados hermanos, cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por Jesús, debemos alabarle y glorificarle cada día por lo que Él ha hecho por nosotros, por la libertad que Jesús nos ha dado tan gloriosa, ¿cierto? Él triunfó en la cruz del Calvario, dándonos vida y salvación. Amén. La salvación es solo lo que Dios nos pone a disposición en la vida. Es solo el comienzo de una carrera espiritual que llevamos cada uno de nosotros, amados hermanos. De una vida en santidad que ya usted y yo hemos comenzado ya hace mucho tiempo. Pero existe un proceso eterno en Cristo Jesús y el plan de Dios que no solo incluye su vida, sino que incluye toda la tierra y toda criatura. O sea, todos están dentro de ese plan de Dios, amén, de la redención. Pero lo adquirimos en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de este plan divino? ¿Cuál es el propósito del plan de Dios con todo esto? Es atraer la imagen de Él, la imagen de Dios aquí a la tierra, amado, por medio de nosotros. Por eso es que nosotros debemos llevar el mensaje de salvación. Porque para que este mensaje pueda fluir, nosotros tenemos que salir y predicar la gloriosa palabra de Dios. Suena como difícil para muchos, ¿cierto? Pero es posible y recuperar así el diseño original, amén, del hombre. Aquel que se le dio o se le entregó a Adán y éste lo perdió por causa del pecado. Pero Cristo, el postrero Adán, lo recuperó en la cruz, amén, en la cruz del Calvario para nosotros. Y hoy debemos, como le dije ahorita, valorar ese sacrificio santo y bueno que Jesús hizo por nosotros. A ver, toda persona, amén, amado hermano, que reciba a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, tiene esta responsabilidad de pararse frente a todas las obras del diablo, a todas las obras de Satanás a favor de los hombres. Amén. Debemos pararnos firmes en la brecha, como dicen, a favor de todos los hombres y dirigirlos y ayudarlos a encontrar esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Por eso debemos hablar de la redención a nuestros discípulos y así adquirir ese estatus espiritual que el hombre ha perdido. Amén. Los creyentes deben de tomar y asumir este rol, esta batalla espiritual con mucha responsabilidad, orando, amén, por todos los perdidos y así cumplir con este propósito eterno en el cual usted y yo fuimos salvos también, para que todas esas personas que aún no han recibido a Cristo puedan también alcanzar esta salvación y vida eterna, amado.
Por eso debemos que eh, eh, seguir adelante con perseverancia, llevar la palabra para que esta palabra alcance a muchas personas. Amén. Recibir a Cristo no tiene ningún costo, amados hermanos, pero se tiene la responsabilidad de comenzar a vivir y a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y una de las voluntades de Dios que recae sobre nosotros es que llevemos el mensaje de salvación. Así que los sigo exhortando, amado hermano, invitándolos a que sigamos no solo con el discípulo que tenemos, donde quiera que vayamos, hablemos de Cristo. Yo donde voy, si cojo una mototaxi, un taxi, a la persona que está a mi lado, la conversación que puedo hablar con esa persona es acerca de Jesús. Debemos hablar del Evangelio para así alcanzar más vidas, haya más personas salvas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya habíamos dicho que redimir, amados, significa comprar. Amén. Cuando usted y yo entendemos esto, que Cristo nos redimió, entendemos entonces que Cristo nos compró. Amén. A precio de sangre. Si Cristo me compró, entonces ya yo no soy propiedad de Satanás. Ahora le pertenecemos a Jesús. Le pertenecíamos antes a Él cuando vivíamos en pecado. Pero ahora Jesús nos redimió. Jesús nos compró por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. El mayor sentido de pertenencia que podemos tener nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo es entender esto, de que Él nos redimió, que Él nos salvó, amén, nos libertó del pecado. A ver, su esposa es su esposa, amado hermano. Sus hijos son sus hijos, pero ninguno de ellos es suyo. Debemos entender y vamos a explicarle por qué. Todo ha sido redimido por Jesús y ahora le pertenecen a Él. Nuestros hijos son prestados, le pertenecen a Cristo. Él murió por cada uno de nuestros hijos, murió por nosotros, por nuestra esposa. Ellos no nos pertenecen a nosotros. Amén. Solamente somos administradores de nuestro hogar. Y también en algún momento le vamos a rendir cuenta a Dios por nuestras familias también. Pero entonces Cristo murió por nosotros, por lo cual entonces le pertenecemos a Él. Amén. Cuando nosotros entendemos esta dimensión de propiedad, amén, dejamos de ser autoritarios y controladores, amén, y nos convertimos en ser ayudadores y direccionadores de nuestra familia, amén. Cuando usted entiende este principio de la redención, amén, de que es en Jesús, entonces usted puede saber que todos le pertenecemos a Jesús, amén. La palabra redención se usaba anteriormente, según lo que he escuchado y he estudiado para preparar esta palabra. Eh, la palabra redención se usaba anteriormente cuando se adquiría un esclavo. Amén. Este mismo término se usaba en el Antiguo Testamento para adquirir un terreno. Amén. Redimían el terreno, o sea, lo compraba. También para adquirir una esposa. Anteriormente la mujer era vista como un objeto. Amén. Cuando una mujer se casaba y el esposo de esta moría, el hermano de su esposo, o sea, su cuñado, debía redimir a su esposa. Y si ésta tenía hijos, también tenía que tomar a los hijos con él y redimirlo, o sea, comprarlo para sí mismo. Ese era lo que se hacía anteriormente. O sea, la mujer la compraba. No podía pasar a otro hombre, sino a la misma familia. Lo mismo sucedía en el templo. Había personas que llevaban animales de ofrenda y los entregaban a los sacerdotes. Y esto lo que hacían es que los colocaban en un corral, pero como habían demasiado, eran tantos que llevaban, entonces ellos los vendían. Y este dinero era entregado a los sacerdotes por las personas que compraban los animales. De la misma manera, esta aplicación de la redención para nosotros estamos en el corral de Satanás. Estuvimos durante mucho tiempo en el corral de Satanás y Jesús nos redimió. Jesús nos compró de las manos del maligno. Nos compró con precio de sangre en la cruz, amado hermano, del Calvario. Y recalco mucho esto porque es que esto hay que valorarlo. Él derramó su sangre para que nosotros nos salvaran por amor a Él. Entonces hay muchos que no valoramos este sacrificio
que Jesús hizo en la cruz. Él nos compró de un mal en el que nos encontrábamos cada uno de nosotros, en un abismo. Porque si Jesús nos hubiera muerto en esa cruz del Calvario, realmente hoy no tuviéramos esperanza, tuviéramos perdido todo. Porque así como leímos en el principio el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza para nada. Pero Dios en medio de todo eso hizo un plan con su Hijo. Que Él tenía que morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar a esa salvación. Amén. Ahora fuimos comprados. Amén, amados hermanos, y le pertenecemos a Jesús. Ya no somos, ya no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Jesús porque Él pagó el precio por nosotros. Él es nuestro Señor y Salvador personal. Estamos bajo el dominio absoluto de Jesús. Ya Satanás no tiene parte sobre nosotros. Cualquier cosa que quiera hacer en contra de nosotros será ilegal, porque ya no tiene ni arte ni parte sobre nuestras vidas. Amén. Porque ya no le pertenecemos a Él, sino a Jesús. Nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Jesús nos libertó de la esclavitud del pecado, hermanos. Y ahora le pertenecemos a Él, solo a Él. Debemos entender este principio muy claro y así enseñárselo también a nuestros discípulos. Debemos entender que el principio de no somos esclavos de Satanás, ahora somos siervos de Jesús por amor. Sobre la raza humana, amados hermanos, reposa la maldición del pecado, porque nacemos siendo pecadores. Amén. Pero cuando usted llega a los pies de Cristo, Él paga la cuenta de esa maldición y usted pasa a ser bendecido. De esa maldición pasa a ser bendecido con la bendición de la salvación eterna. Amén. Usted ahora tendrá una vida eterna. Ahora, ¿cómo Jesús hizo esto posible sobre nuestras vidas? La Biblia nos dice que Jesús se hizo maldición en la cruz. Amén. Para bendecirnos a nosotros. ¿Y por qué se hizo maldición? Porque todo aquel que muere en la cruz es maldito. Y así lo enseñan las escrituras. Amén. Dice el libro de Gálatas, el capítulo 3:13. Capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Y dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo Deuteronomio, ya se los coloco aquí, Deuteronomio capítulo 21, versos 22 al 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha de heredar. Amén. Aquí vemos que el Señor nos está enseñando que todo el que muere en la cruz es maldito. Por eso Jesús se hizo maldito en la cruz, para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación. En esa época, todo aquel que moría en una cruz era maldito. Y Jesús escogió morir en la cruz para hacerse así maldito y así poder comprarnos o redimirnos de la maldición del pecado y obtener así bendición para nuestras vidas. El hecho del sustituto perfecto, es decir, en el Antiguo Testamento, esto es muy hermoso esto que voy a explicar aquí. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a sacrificar un animal perfecto. El animal no podía tener ningún defecto. O sea, ese animal que iba a ser sacrificado no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser un animal perfecto. Y de esta manera se redimía a la persona o la familia de todos sus pecados. Pero como dice el libro de Hebreo en el capítulo 9, esto tocaba hacerlo cada año. Amén. Todo el tiempo. Ubiquémonos ahora aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 7. Mire lo que dice.
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. O sea, esto tenían que hacerlo cada año, este sacrificio de un animal perfecto para redimir los pecados de la persona, lo debían hacer cada año. Amén. Como podemos ver en estos versos, no confirma que este sacrificio animal lo debe hacer cada año, ¿cierto? Pero el sacrificio perfecto, santo y puro que Jesús hizo por nosotros, llamado el sacrificio óptimo. Es decir, que Jesús llenó todas las demandas de Dios y de Satanás. Amén. Ubiquémonos ahora en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11 al 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró en una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Amén. Amado hermano, Dios quería, hermanos, eh, Dios quería un sacrificio que llenara o pagara todas esas demandas. Amén. Que cumpliera con todos esos requisitos de justicia divina y que también cumpliera con todos los requisitos de Satanás. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Satanás? ¿Por qué esto? Ustedes saben que el diablo es un acusador por excelencia. Tenemos un ejemplo en el libro de Job, ¿cierto? Cuando se presentó como acusador. Y como Dios es un Dios justo, este sacrificio tenía que hacerlo alguien perfecto, alguien que no tuviera mancha de pecado. En el Antiguo Testamento no se aceptaba el sacrificio de un animal imperfecto. Amén. Por eso en la Biblia, ningún hombre, amén, ninguno, por muy buenos que fueron, como Abraham, Isaac, Moisés, David, Salomón y muchos santos y profetas, como muchos de ellos, de estos hombres, eh, no podían cumplir con estos requisitos. O sea, no llenaban las expectativas de Dios para que fueran el sustituto perfecto. Tenía que ser alguien perfecto. Y este debía ser Jesús. O sea, Dios hizo su plan también perfecto. Dios no iba a aceptar que ese sacrificio, amado hermano, se hiciera con un hombre imperfecto. Tenía que ser con alguien perfecto, alguien que no hubiera pecado nunca jamás. Y esa persona, ese hombre era Jesucristo. Amén. Jesús vino a este mundo como el varón perfecto, sin pecado, y fue sacrificado por esa misma humanidad a la cual él vino a salvar. Y descendió al centro de la tierra, dice la enseñanza, a las profundidades del abismo. Y ahí predicó a las almas cautivas que se encontraban allí en ese lugar. Y hay un tema muy controversial acerca de que si Jesús descendió al infierno o no, basado de pronto en el libro de Primera de Pedro. Vamos a ubicarlo acá. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, este pasaje que es clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús. Amén. Durante esos 3 días entre su muerte y la resurrección. Pedro da un poco de información específica sobre lo que sucedió en estos 3 días, entre la muerte de Jesús y la resurrección. La Biblia dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, ahí en el verso 19. La palabra griega utilizada significa simplemente que Jesús anunció un mensaje. Amén. Jesús
sufrió y murió en la cruz. Su cuerpo fue llevado a la muerte. Amén. Pero su espíritu fue vivificado y lo rindió al Padre. De acuerdo con Pedro, en algún momento entre su muerte y su resurrección, amén, Jesús hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿dónde estaban estos espíritus encarcelados con los que Jesús habló entre su muerte y su resurrección? Pues hasta donde he visto, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que Jesús visitó el infierno. La idea de que Jesús fue al infierno para continuar su sufrimiento no es bíblico, en mi opinión. Su sufrimiento terminó cuando Jesús murió en la cruz, que dijo, consumado es. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 31, dice que él fue al Hades. Amén. Pero el Hades no es el infierno. En el original griego la palabra Hades se refiere a la esfera de la muerte. Amén. Un lugar temporal donde los muertos esperan la resurrección. Miremos ahora qué es lo que dice acá el libro de Hechos. Perdón, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20, verso 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado del fuego. Amén. Eh, Aquí vemos en las versiones de la habla inglesa y de la nueva versión internacional, hace una clara distinción entre el Hades y el lago de fuego. Amén. El lago de fuego es el lugar permanente y final de juicio para los pecadores. El Hades es un lugar temporal, tanto para los perdidos como para los santos antiguos del Antiguo Testamento. Amén. Nuestro Señor Jesucristo rindió su espíritu al Padre, murió y entró en el paraíso, como había prometido al ladrón que estaba en la cruz junto a él. En algún momento entre la muerte y la resurrección de Jesús, visitó la esfera de la muerte, en donde pronunció un mensaje a los seres espirituales. Probablemente eran los ángeles caídos. Ahí lo podemos ver en el libro de Judas, quienes probablemente fueron encarcelados allí porque en alguna manera estaban involucrados en un pecado grave antes del diluvio, cuando estaba Noé. Pedro no nos dijo que lo que Jesús proclamó exactamente a estos espíritus encarcelados, pero esto no podía ser un mensaje de redención o de salvación, debido a que los ángeles no pueden ser salvados. Amén. Fue probablemente una declaración, un mensaje de victoria sobre Satanás y sobre los huestes espirituales. Amén. El libro de Efesios, en el capítulo 4, el verso 8 al 10, puede dar una pista sobre estas actividades de Jesús entre los días 3 y estos 3 días, entre su muerte y la resurrección. Amén. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 8 al 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Amén. Citando también el Salmo 68, verso 18, Pablo dice de Cristo que subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Amén. La nueva traducción viviente dice que Cristo llevó a una multitud de cautivos. Esto podría referirse a un evento no descrito en otra parte de la escritura, a saber que Cristo fue al paraíso. Amén. Y llevó al cielo a todos aquellos que habían creído en él previo a su muerte. Amén. Esto es después de asegurar que su salvación en la cruz. Jesús trajo a Abraham, dice la escritura, a David, a Josué, a Daniel, al mendigo Lázaro, al ladrón de la cruz y a todos los demás que habían sido justificados, amén, previamente por la fe, y los condujo del Hades a su nuevo hogar espiritual que estaba preparado. Podemos decir entonces que eh, no hay una claridad de lo que Jesús hizo exactamente en estos 3 días, entre su muerte y su resurrección. Por lo que podemos decir, sin embargo, que Él hizo 2 cosas. Él consoló a los santos difuntos, amén, y los llevó a su hogar eterno. Y proclamó su victoria sobre los ángeles caídos que están en prisión. Lo que podemos saber con seguridad es que Jesús nos estaba dando no le estaba dando a la gente una segunda oportunidad para la salvación. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar a un juicio después de la muerte, no a una segunda oportunidad. Amén. Además, Jesús no estaba sufriendo en el infierno, como muchos quieren enseñar, dar esa enseñanza que siempre he considerado antibíblica. Su obra de redención fue terminada en la cruz. Cuando digo consumado es. Lo que sí podemos confirmar con toda seguridad es que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. También, y que también venció a Satanás. Amén. Dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versos 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Amén. Al final de todo esto, la redención tiene que significar para nosotros como creyentes, hermanos, que Jesús pagó por ti y por mí, amén, en la cruz, por lo que tú eres. Jesús nos ha dado un valor a cada uno de nosotros que no podemos despreciar, porque no podemos hacerlo tampoco. Nosotros no podemos hacer acepción de personas, a quien sí o a quien no le podemos dar el mensaje de salvación. No podemos porque Jesús tampoco lo hizo. Debemos ser responsables de llevar el mensaje de salvación. Jesús pagó el mismo precio por ti y por mí. Amén. Por el ladrón, por el asesino, por el estafador. Pagó el mismo precio y a todos nos redimió. Amén. Así que no podemos hacer acepción de personas porque Él no lo hizo. Amado hermano, si usted hoy está entendiendo por medio de esta clase el significado de redención, usted debe vivir agradecido con Dios y con Jesús por este sacrificio bueno y eterno y santo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por ustedes se pagó un precio, amados hermanos, por todos nosotros se pagó un precio que no lo valía. El precio que Jesús pagó por usted y por mí no lo valía, pero Él lo pagó por amor a nosotros.
Amén. Ahora, por esta razón usted, amén, le puede gritar a Satanás: ya no tienes nada en mí, ya no tienes ningún poder en mí, porque ahora le pertenecemos a Jesús, que me redimió y me compró con precio de sangre. Amén. Puede decirle eso con seguridad a Satanás: ya no tiene ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Amén. Ahora, hay ciertos beneficios, ¿cierto?, que vienen con la redención que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios que me da por ser redimido o comprado por Cristo? El primero: tenemos vida eterna y salvación. Tendremos una vida eterna de bendición. Amén. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesús. Amén. Tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Amén, hermano. No podemos despreciar esto, porque eso viene con, con esa redención que Jesús hizo en nuestras vidas. El segundo beneficio que nos da la redención es que es la salud divina y salud física constante sobre nosotros. Y si llegara a enfermarse, le dará la opción, amén, de sanarse de forma divina o de forma sobrenatural. Jesús no solo llevó nuestros pecados a la cruz, Él no solo llevó los pecados, también llevó todas las enfermedades. Debemos creer que somos salvos por Él y que también somos sanados por Él. Amén. Porque Jesús sanó a muchos, ¿cierto? Y sigue obrando sanidad en estos tiempos sobre la vida de las personas, para aquel que tiene realmente fe, cree en Él y que lo tiene en su corazón. La sanidad espiritual y física hace parte de la redención también. Hace parte del mismo paquete de la salvación. Dice el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Así lo dice la enseñanza. El tercer beneficio de la redención es que somos redimidos de la pobreza. Amén. Vemos acá ahora en el libro de 2 Corintios, capítulo 8, verso 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. El cuarto beneficio, amado hermano, dice que el cuarto beneficio de la redención es que recibimos herencia del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Busquemos en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3 al 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. El quinto beneficio de la redención es que nos libera del miedo de la muerte. Amén. Eso lo podemos ver aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versos 14 al 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Gloria a Dios por su bendita palabra. Amados hermanos, todo esto que hoy hemos aprendido, amén, sea de gran bendición para su vida. Y termino diciendo esto: la redención es ser perdonado.
Amén. Es ser santificado, es ser justificado, es ser bendecido, es ser liberado, es ser adoptado y reconciliados con Dios y la imagen de Dios en nosotros. Amén. Bendito sea el Dios de la gloria. Padre hermano, de verdad deseo que esta palabra que hoy hemos aprendido, esta enseñanza, sea de gran bendición para nuestras vidas, que nos ayude a seguir avanzando en nuestra labor como tutores, que todo esto que hemos venido aprendiendo podamos transmitírselo a ellos también. Y que hoy esta enseñanza de acerca de la redención podamos transmitirle ese mensaje de ellos, enseñarles qué significa ser redimido. Ser redimido es ser comprado por Jesús, es ser comprado con su sangre en la cruz. Amén. Ellos deben entender, así como nosotros hemos entendido este principio de la redención, ellos también deben comprender y entender esto, para que sigan valorando más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amado hermano, de verdad les deseo muchas bendiciones para ustedes, para su familia, que sigamos avanzando en esta labor. Seguiré orando, pidiendo a Dios para que me siga dando palabras para estas enseñanzas que hemos venido llevando y yo poder transmitirles a ustedes también esta enseñanza. Vamos a orar, vamos a despedir este tiempo en manos de Dios para que sellar este momento que hemos aprendido y que toda esta palabra quede en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica con nuestros discípulos. Amén. Padre, bendito Dios, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy tú nos has revelado por medio de ella, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, tantas maravillas, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy hemos podido entender, Señor, el principio de la redención, Señor. Hoy podemos entender, Señor, que nosotros hemos sido comprados por tu sangre en la cruz, Señor. Y que ya hoy, Señor, no pertenecemos, Señor, ya no estamos bajo el dominio ni la autoridad de Satanás, Señor. Hoy te pertenecemos a ti, Señor Jesús. Hoy estamos bajo el dominio y el control tuyo, Señor. Ya no tenemos ni arte ni parte, Señor, sobre él, Señor. Ya Satanás no tiene ni arte ni parte sobre nuestras vidas, Padre amado, Señor. Hoy, Señor, solo tenemos nuestros oídos prestos para escucharte solo a ti, a tu palabra, a tus consejos, Señor. Que tú hoy nos puedas guiar cada día, Señor, por el camino correcto, Señor. Apártanos, Señor, del camino del mal, de maldad, de todo aquello que nos puede alejar de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tutores, Señor. Ayúdanos a ser portadores de tu palabra, Señor. Que podamos enseñar todas estas cosas, así como tú nos las has enseñado a nosotros, a nuestros discípulos, Señor. Permítenos, Señor, a cada uno de nosotros, a mis hermanos, Señor, a poder llevar este mensaje de salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos tutores, Señor. Enséñanos, Señor, a cómo predicar, a cómo llevar tu evangelio, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Padre, Señor, por este momento. Gracias te doy, Señor, por utilizarme, por usarme en este día como portador de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me siga dando palabra para yo poder llevar este mensaje a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, me despido. Que Dios los bendiga grandemente. Ya saben, los hermanos que aún no han podido ver las primeras enseñanzas, los invito de verdad a que las escuchen. Es de gran bendición que puedan aprender todas estas cosas. También estoy abierto a cualquier crítica. Si bien de pronto he dicho algo que no está dentro de la enseñanza, claro que me preparo mucho. Pido a Dios que me dé palabras, que sean palabras espirituales, no carnales, que salgan de mí. Me gusta leer mucho, preguntar mucho para preparar todas estas enseñanzas, pero estoy abierto a cualquier consejo de parte de todos ustedes, mi hermano. Dios me los bendiga y los guarde a todos ustedes.